Martes 23 de agosto del 2022, bienvenidos a Contacto Directo, como siempre, un gusto estar con ustedes. Nuestros invitados de hoy son Fernando Villavicencio, asambleísta nacional independiente, presidente de la Comisión de Fiscalización. Vamos a revisar con él cómo se perfila el juicio político contra los miembros del Consejo de la Judicatura y su expresidenta en el Pleno Legislativo, los ribetes en la investigación del caso Danubio y el diálogo gobierno-asamblea que iniciaría hoy si no hay contratiempos. También estará con nosotros el abogado Eduardo Carminiani, columnista de Diario Expreso. Hasta este martes, legalmente tiene plazo el gobierno para enviar a la Asamblea el veto sobre las reformas a la ley de comunicación. Carminiani plantea otra vía, que no sea el veto total ni el veto parcial, sino un veto mixto. ¿En qué consiste y cómo ayudaría esto a la libertad de expresión en democracia? Lo vamos a analizar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El gobierno aceptó sentarse a dialogar con la Asamblea en un comunicado que está dirigido al presidente Virgilio Saquicela. El Ministerio de Gobierno indica que estamos dispuestos a aceptar su invitación para conformar una comisión mixta entre Ejecutivo y Legislativo con la finalidad de construir y no obstruir. Consideramos importante establecer una agenda legislativa que permita afrontar cuanto antes la problemática de la generación de empleo, promoción de inversiones, seguridad ciudadana, así como una correcta relación entre ambos poderes. Y designa una comisión integrada por Saria Moya, coordinadora de Planificación y Gestión Estratégica, Ricardo Avilés, asesor de despacho, y María José Piñeiros, directora de Articulación Política con la Función Legislativa. No hubo los votos para aprobar el informe de la Comisión de Fiscalización que recomendaba el archivo del juicio a 3 vocales del Consejo de la Judicatura y a su expresidenta, por lo que ahora es el Pleno quien deberá determinar si se archiva o se inicia el juicio político. ¿Qué intereses hay detrás de esto? Vamos a hablar sobre este y otros temas con Fernando Villavicencio, asambleísta nacional por la Alianza Concertación Partido Socialista, quien actúa como independiente en la Asamblea, presidente además de la Comisión de Fiscalización. Fernando, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, Lenín? Buen día, un gusto nuevamente. 3 votos del correísmo y uno socialcristiano estuvieron en contra del informe que recomendaba el archivo del juicio político. ¿Eso qué significa? Confirma la existencia de una alianza, llámese pacto entre el partido de Correa, UNES, y el partido de Nebot, el Partido Social Cristiano, para controlar la justicia de este país. Eso sintoniza muy claramente con la decisión del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, de adelantar una terna en la que 2 de sus integrantes, la una es altamente correísta, que protegió a José Serrano, me refiero a Maritza Romero, y la tercera, Fabiola Gallardo, pues favoreció con su fallo al narcotraficante Álvaro Pulido y a Alex Saab. Es decir, claramente están orientados a tomarse el control de la Corte Nacional de Justicia a través de este juicio político. La Comisión de Fiscalización lo que hizo es sustanciar una solicitud de juicio político orientada exclusivamente a determinar si se vulneró la Constitución y otros derechos al realizar la evaluación y la remoción de los jueces y conjueces del año 2019 por parte del Consejo de la Judicatura. Esta comisión de fiscalización no analizó ningún otro tema, como los audios y cualquier otra situación que ahora algunos legisladores de forma muy irresponsable pretenden presentar. Ahora, tal como están distribuidas las fuerzas políticas y teniendo en cuenta que con mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes, se podría viabilizar el juicio político, es un hecho que este se dará. Y me parece bastante bien que sea el Pleno el que decida, toda vez que en la Comisión de Fiscalización no hubo los votos suficientes. Pero para censurar y destituir a los miembros del Consejo de la Judicatura se requiere mayoría calificada, es decir, 92 votos, y de lo que sabemos hasta el momento no existen. Bueno, ayer Marcelo Holguín decía que sí los tienen. Usted tiene información contraria. Ellos tienen hasta sobornos. ¿Sobornos?
Bueno, toda la vida del gobierno de Correa fue el gobierno de los sobornos, ¿no? Y ahora se están comprando votos, ¿es eso lo que nos está diciendo Fernando? Se están negociando votos de lado y lado. O sea, porque igual puede hacer el actual Consejo de la Judicatura. Por ahí hay voces de que se están negociando notarías y lo propio están haciendo los otros sectores. Yo no sé qué hace el señor Iván Saquicela presionando a los bloques legislativos. Todos los días hay reuniones reservadas y ahí no se conversa, no se habla de poesía. Ahí se negocia, ya sabemos cómo se negocia la justicia en este país. ¿Y el Consejo de la Judicatura también está ofreciendo cargos para mantenerse en sus puestos? Eso se dice y lo que confirma es una línea transversal de corrupción en la justicia. Usted decía ayer, Fernando, que todos los asambleístas tienen haces escondidos y que no hay nada ingenuo en la política. Acabamos de hablar de la falta de ingenuidad. ¿Cuáles son los haces? Hay varios haces. Ayer mismo yo me sentí muy sorprendido con la decisión de algunos legisladores, en particular del colega Pedro Velasco, quien se excusó y se abstuvo de votar por su relación familiar con un ex juez que no pasó la evaluación, no sacó siquiera 70 puntos, el juez Edgar Flores Mier, ex juez, no sacó, reitero, 7 sobre 10. Jueces vagos, incompetentes y que se convirtieron en la pistola del correísmo para perseguir esos jueces irresponsables que llegaron incluso en casación, Lenin, en casación, como el juez Jurado Favara, a cambiar el tipo de delito y a sentenciar a Francisco Endara a 8 años de prisión por aplaudir. Jueces vagos, incompetentes, que sentenciaron a Carolina Llanos a prisión y perdió tras una golpiza sus 2 hijos en la cárcel. Jueces vagos, incompetentes, que sentenciaron y procesaron a Clever Jiménez, legislador de la República, sin levantarle la inmunidad parlamentaria y desconocieron un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Usted, Lenin, ecuatorianos, ¿ustedes creen que estos jueces vagos, incompetentes, pistola de Correa, debían seguir en la Corte Nacional de Justicia? ¿Debían ser removidos y procesados penalmente? Ahora, ¿en qué momento Iván Saquicela, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, se mete en este mambo y empieza a hacer lobby político a favor de la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura? ¿Cuál es su intención? Más que lobby político. Sí. Más que lobby político es la fotografía que demuestra el pacto entre el correísmo y el Partido Social Cristiano, esa terna impresentable. O sea, yo le tuve un gran aprecio al doctor Iván Saquicela por su rol en el caso Sobornos, pero esa terna lo que confirma es la voluntad de entregar las Cortes de Justicia, la Administración de Justicia, al partido del prófugo, Rafael Correa. ¿Para qué? Para cambiar con jueces. Pero Iván Saquicela es quien lo sentencia. Armar nuevos tribunales y revisar las sentencias. Pero Iván Saquicela no es quien lo sentencia, no es uno de los 3 jueces que sentencia a Rafael Correa. Por eso estoy muy sorprendido, para que vean que uno se puede cambiar de vereda. Esta situación no puede seguir así. Lo que quieren es revisar las sentencias y estos habeas corpus que ahora no prosperan para liberar a Jorge Glass. Yo le aseguro, si quieren, vayamos a una irresponsable prueba. Censuren y destituyan al Consejo de la Judicatura actual, por quien yo no doy un centavo, que quede claro, ¿sí? Y van a ver lo que pasa con la Corte de Justicia en los próximos días. Van a liberar narcotraficantes, delincuentes de cuello blanco, y el país va a estar claro, viéndolos caminar por las calles libremente mientras gente inocente purga en las cárceles. Ahora, Fernando, hablemos del caso Danubio. Esta semana van a tener más comparecencias dentro del proceso de investigación que ustedes desarrollan en la comisión al caso Danubio, que es solo una parte de una trama más grande en donde organizaciones narcodelictivas intentan tomarse las aduanas y tener vía libre para mover droga por los puertos del país y sobre todo por el puerto de Guayaquil. ¿Esto se trata de un caso de presunta corrupción gubernamental o va más allá de eso? ¿Cómo pinta este monstruo?
Usted me lleva de un pantanal a otro, pero sí. Estamos en el escenario de los pantanales, lamentablemente, Fernando. Exactamente. Quisiéramos poder hablar de cosas más felices, pero no hay cosas felices, lamentablemente. En la política. Algún día haremos poesía como su padre. Mira, Lenin, el caso Danubio, la comparecencia de la fiscal general ante la Comisión de Fiscalización transparentó un hecho central, que la investigación del caso Danubio se origina en una denuncia de la propia directora del Servicio Nacional de Aduanas, Carola Ríos, quien a través de llamada telefónica directa a la fiscal general le advierte y denuncia que el señor Aucancela le había abordado a la señora María Antonieta Reyes en un centro comercial de la ciudad de Guayaquil y le había ofrecido $3 millones, nada más y nada menos, por el puesto de subdirector general de operaciones. Es Fernando, decir, una precisión. Aquella autoridad que controla los patios de las aduanas. ¿Quién es el señor Sacancela? El señor Aucancela es un miembro de una federación o asociación de campesinos e indígenas de la Sierra Central que había sido beneficiado por una donación de mercancía abandonada. Y de pronto aparece este señor a ofrecer $3 millones para que ese cargo lo ocupe el señor Sergio Peña. Es decir, eso pone en evidencia que ese carguito cuesta entre 3 millones y más. La pregunta, Lenin, es ¿quién puede pagar 3 millones o más por un cargo de subdirector de operaciones? ¿Y quién ocupaba ese cargo de subdirector de operaciones antes nombrado por la propia señora Carola Ríos? Eso es lo que no se quiere investigar. Y aquí está información que ha llegado a la Comisión de Fiscalización, que es información de inteligencia aduanera. Parte de esta información yo le entregué a la señora Carola Ríos hace 8 meses para que investigue. Y al parecer no ha investigado. Y aquí se puede ver claramente los nombres de uno de los famosos importadores de este país, prófugo de la justicia por el caso de corrupción hospitalaria, Javier Jordán Mendoza. Sí, Lenin, el mismo de la piscina con Ronnie Aliaga. Y al otro lado usted puede ver al detenido por narcotráfico Leandro Norero Tigua y abajo al vicealmirante Carlos Vallejo, quien ocupó hasta junio de este año el cargo, justamente ese cargo de $3 millones. No sé cuánto pagó el señor Carlos Vallejo o no pagó. Estos son los grandes temas. Y el gran tema de las aduanas, Lenin, es el tema de la oposición de grupos poderosos de este país para que se instalen los escáneres en los puertos y aeropuertos del Ecuador. Ese es el tema de fondo, un tema que 3 gobiernos, desde el gobierno de Correa, Moreno y Lasso, no pueden hacerlo porque hay presiones terribles. Ecuador se ha convertido en el tercer país exportador de cocaína. Escuchen, ecuatorianos. Ecuador exporta cocaína y casi el 90% de la droga que sale del Ecuador se lo hace a través de los puertos, Fernando, y principalmente de los puertos de Guayaquil. Ahora, el tema del narcotráfico es el gran tema, como bien lo señala, pero no podemos dejar de lado que la investigación que desarrolla la Fiscalía implica escuchas telefónicas y allí aparecen nombres de personas cercanas al presidente de la República. De lo que la Comisión de Fiscalización ha logrado recabar hasta ahora, ¿se ha podido determinar si hubo una participación efectiva de personajes cercanos al primer mandatario? De la información entregada por la Fiscal General del Estado y de nuestra propia investigación, se colige que tras la denuncia de Carola Ríos se inicia una estrategia de investigación a través de escuchas telefónicas. Es decir, se logran intervenir líneas telefónicas y se arma un rompecabezas donde aparecen estos nombres como Juan José Pons, asesor ad honorem del presidente Guillermo Lasso, el hijo de Juan José Pons, y también aparece esta relación entre un ciudadano quien pone en escena soy yo, Francisco Gotifredi,
cuando le pregunto a Carola Ríos en la Comisión de Fiscalización hace casi un mes, ¿qué hace el señor Gottifredi en su despacho? Y ella dice, no trabaja conmigo. ¿Pero qué hace si está todos los días en su despacho? Y claro, y se confirma que el señor Gottifredi es un agente, es un abogado que trabaja para varios grupos de importadores, como el Grupo Ortiz, el Grupo El Juri y otros. Y claro, el señor Gottifredi es socio, o era socio, en su estudio jurídico con el actual secretario jurídico de la presidencia, el señor Fabián Pozo, que es esposo de mi vicepresidenta. Por esa razón yo he pedido, y lamento mucho y tengo que decirlo públicamente, que estos funcionarios públicos se resisten a asistir a la Comisión de Fiscalización. He convocado al doctor Fabián Pozo, a Aparicio Caicedo, Juan José Pons, a Francisco Gottifredi, que comparezcan ante la Comisión de Fiscalización y hasta la fecha se han negado. Estoy realizando una nueva convocatoria y espero que al menos los funcionarios públicos den ejemplo y respeten al Parlamento ecuatoriano y respeten al país y vayan a dar la cara. Yo no voy a dejar fuera de la investigación a nadie, aunque sean mis amigos. En otro tema, Fernando, vámonos a otro pantanal. Hoy arrancan los diálogos entre la Asamblea y el Ejecutivo para viabilizar una hoja de ruta común, al menos esa es la intención. Sin embargo, el gobierno delega una comisión conformada por funcionarios que no están en el rango de ministros. ¿Qué interpreta usted como legislador ante esta comisión mixta? ¿Cuál es el mensaje que les está enviando el gobierno? Bueno, más allá del mensaje, sorprende que en este país aquellos que armaron una conspiración golpista solo les faltó los votos. Luego de la derrota del golpe de junio, ahora llamen a sentarse en una mesa al gobierno. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el Parlamento ecuatoriano, y me refiero al liderazgo del Parlamento, es a enterrar las acciones conspirativas y golpistas. El Ecuador está enfrentando desde la Asamblea Nacional una campaña organizada de desestabilización. Más allá de que me guste o no el gobierno del presidente Lasso, que no hace muy bien las cosas, pero todos los días la Asamblea está orientada exclusivamente a conspirar en contra del gobierno del presidente Lasso. No le aprueban los principales proyectos de ley que remite el Ejecutivo. Boicotea una ley de comunicación que necesita el Ecuador, no una ley mordaza, una ley de libertades. Y juicios políticos todos los días, es decir, una guillotina constante en contra del gobierno. Yo no sé si en ese clima conspirador se pueda dialogar. A lo mejor acaban envenenándole el café. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. A usted, Lenín. Y volvemos luego de la pausa con Eduardo Carminiani, abogado, columnista de Diario Expreso, la vía del veto mixto para las reformas a la ley de comunicación. Ya volvemos. Hasta hoy, el gobierno debe remitir el veto a las reformas a la ley de comunicación que aprobó la Asamblea Nacional, y nos acompaña el abogado Eduardo Carminiani, columnista de Diario Expreso, con quien analizaremos los alcances y sobre todo cuál es el mejor camino para este proyecto que amenaza abiertamente la libertad de expresión. Eduardo, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, señor Artieda? Buenos días, gusto de verlo. Eduardo ha hecho un análisis profundo a las reformas a la ley de comunicación que aprobó la Asamblea. Si tuviera que señalar los tres mayores fallos que contiene este proyecto, ¿cuáles serían? A ver, hay tres que son evidentísimos. El primero, el intento de coartar la libertad de quienes dirigen los medios para dirigirlos. Cuando se intenta regresar al texto a propósito de la prohibición de censura previa, ¿no?, que impide a quienes dirigen un medio evitar que se publique una noticia que ellos no aprueban. Entonces, eso nos lleva al absurdo de que los medios son responsables a posteriori de lo que publican, pero quienes los dirigen no tienen libertad para decidir qué se publica. Es decir, es un esquema de responsabilidad sin libertad que es claramente inconstitucional, porque atenta no solamente contra el derecho de crear medios de comunicación,
de lo cual es inherente dirigirlos, sino que viola la obligación que el Estado tiene, según el artículo 17 de la Constitución, de fomentar la creación y fortalecimiento de los medios. Ese es uno de los aspectos. Ese es el uno. El otro, que es, como decía yo en una columna en Expreso, es una trampa agazapada, que es eliminar de la definición de contenidos que pueden difundir los medios a la opinión, ¿no? Cuando de la definición de contenidos eliminan la palabra opinión, significa que de rebote se estaría eliminando que la misión de los medios es difundir opiniones y la limitarían a información. Y no les importa contraponerse al derecho internacional que garantiza y defiende la libertad de opinión. Pero obvio, pues, es decir, lo que están tratando es de coartar la libertad de opinión a través de los medios, porque, como usted sabe perfectamente, en materia de opinión, el análisis, ¿verdad?, de un supuesto que tiene que hacer un supuesto afectado por una opinión es mucho más laxo que cuando se trata de información. Y el tercero es esta barbaridad de pretender que la Defensoría del Pueblo se convierta en una especie de comisaría en donde se tramiten una serie de quejas como antes era la Supercom del señor Ochoa, dándole a la Defensoría del Pueblo facultades cuasi judiciales. Eso claramente atenta contra la estructura del Estado, que divide la capacidad de imponer sanciones asignándosela a la función judicial. Ahora, Eduardo, se ha hecho referencia a que existen dos caminos, un veto parcial en donde el gobierno presentaría textos alternativos y la otra opción que es la del veto total, en donde sencillamente dice esto no me sirve y vamos, se congela durante 12 meses. Sin embargo, Eduardo Carmiñani señala que ninguna de estas dos opciones es precisamente la más conveniente, sino que hay un tercer camino, un veto mixto. ¿En qué consiste? Mire, yo entiendo la reacción que ha habido en ciertos medios que impulsan como antídoto frente a esta perversidad de proyecto de ley el veto total. Lo que creo es que esa posición, con todo respeto lo digo, porque son diferentes puntos de vista, digamos, creo que esa posición del veto total es estratégicamente absurda, porque el veto total implica simplemente decir no a ese proyecto sin poder proponer textos alternativos, y nada asegura que en un año, cuando la Asamblea pueda volver a tratar el tema, si fuese un veto total, no haya los 92 votos para insistir en el mamotreto que se ha aprobado. Desde ese punto de vista, a mí me parece que lo apropiado para bloquear este intento de amordazar a la prensa es plantear una serie de objeciones por inconstitucionalidad, que las hay y bastantes, ya hemos revisado rápidamente al inicio de la entrevista 3, para que sea la Corte Constitucional la que en primer lugar analice las objeciones de inconstitucionalidad. Si la Corte Constitucional considera que hay inconstitucionalidades en el proyecto tiene que regresar a la Asamblea para que la Asamblea lo enmiende, eliminando las disposiciones inconstitucionales, y luego vuelva el proyecto enmendado y tratando además los vetos parciales que creo que debe hacer también el Ejecutivo, por eso hablo de un veto mixto, ¿no?, para que el proyecto enmendado regrese al Ejecutivo. Y ahí veremos qué sale de la Asamblea, cuando salga de la Asamblea, ¿no? Pero en ese momento estaremos en la misma posición que hoy, porque el presidente pudiera en ese momento también hacer un veto total. O un veto de inconstitucionalidad, o un veto parcial, o un veto mixto. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, no tiene sentido estratégico en esta pelea contra el intento de amordazar a la prensa, ¿no?, hacer un análisis que a mí me parece que es poco frío e irse de una vez por un veto total que patea las cosas a agosto del año 2023, con el alto riesgo
de que en agosto del 23 insistan en lo que ha salido hoy. Hay que jugarle ajedrez a una asamblea que a duras penas y entiende la macateta. Estas son peleas de largo plazo, señor Artieda, no hay que alocarse. Ahora, la Corte Constitucional, en estricto respeto a la Convención Internacional de Derechos Humanos, a estos convencionalismos, pues tendría que eliminar o disponer la corrección de la gran mayoría de las barbaridades que constan en esta propuesta de reforma. Yo no tengo la menor duda que la Corte Constitucional, que es una corte seria, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con determinados fallos de la Corte, pero es una corte seria. Yo no creo que la Corte Constitucional vaya a dejar pasar las barbaridades claramente atentatorias contra derechos fundamentales. Y que se vaya abiertamente contra la Convención de San José. Eso no va a pasar. No, eso no va a pasar. Y las peleas hay que darlas paso a paso. Ahora, ¿el gobierno tiene esos estrategas como para tomar acciones así como esta que usted propone? Bueno, eso no conozco. Lo que he hecho es dar mis opiniones tanto en mi columna de Expreso como en una entrevista que se publicó el domingo, pero no conozco cuál sea la estrategia del gobierno. Eduardo Carminiani, columnista de Diario Expreso, abogado. Gracias por acompañarnos. Encantado, señor Artieda. Una pausa y volvemos. De aquí terminamos Contacto Directo. Las noticias continúan en Televistazo, en La Comunidad. Que tengan todos ustedes un buen día.